A continuación, estará mirando un caso fuera de lo normal. Mujer que por 30 años militó en la Tierra, el espacio y la galaxia, tomando varias personalidades: androide, Anunnaki, reptiliano, sirena, y entre otras especies, siendo la esposa principal del diablo y teniendo a su mando a las concubinas. Su liberación hizo estragos a nivel físico y espiritual a nivel mundial. El resumen de este videoclip es para darle la gloria a Dios por medio de Jesucristo. En estos momentos ustedes van a mirar un corto testimonio que en su momento será un documental muy grande de una mujer, la historia de una mujer que vivió por 30 años de su vida en el espacio. ¿Cómo así? Sí, porque ella estando en la Tierra, viviendo con su familia, a la vez vivía en la Tierra pero también vivía en el espacio, porque ella era la esposa principal del diablo, Satanás. Son cosas insólitas que mucha gente, si no la ven, no la creen, pero esta servidora le puede testificar porque fue la persona que Dios usó para ayudarla a salir a ella de esos lugares. Fueron 30 años y un año duró su liberación. Por eso les digo, Dios la rescató, Jesucristo la detectó y la rescató. Y ahora ella va a iniciar a servirle al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Van a iniciar a escuchar muchas cosas. Dentro de ellas, su piel siendo humana, pero dentro de ella se manifestaban unas máquinas, y esas máquinas se le podía convertir a ella en diferentes especies. Fueron muchas liberaciones que ella le tocó pasar. Aún muchas personas que ella intentaba acercarse buscando ayuda por 16 años, no pudo encontrarla, porque cuando las personas, los ministros, iniciaban a ministrarle liberación, el diablo se remetía fuerte contra ellos, y por eso ella se apartaba del lugar, porque decía que si no se apartaba Satanás, el diablo, iba a destruir esas iglesias. Pero Dios en su misericordia me ha llamado con un ministerio profético y apostólico territorial, y ha permitido que con el discernimiento de espíritu y la autoridad que Dios me ha dado, ayudar a esta mujer. Y hoy puedo decir que ella ha sido libre. Fue un año completo la liberación que ella pasó para hoy poder testificar. Entonces estén muy atentos porque son cosas insólitas, pero Jesucristo pudo hacerla libre, así como puede hacer libre a muchos aquellos que se disponen. Te bendigo. Estaba en el vientre de mi madre, yo me veía que estaba todavía siendo un bebé, gestando, como de 8 meses. Ya yo veía que yo podía salir siendo un bebé al espacio, podía ver muchas cosas y trabajar desde ahí y hacer muchas cosas sobre la humanidad y sobre mi familia. Después, cuando ya mi mamá me trajo al mundo, ya siendo una niña como de 1 año, podía ver lo que hacían las personas que estaban a mi alrededor, las personas que me tenían a su cargo. Y al tiempo de ir pasando, después sentía que eso era tan normal, vivir en el espacio y vivir en la tierra. No veía la diferencia entre estar en el espacio y estar en la tierra. Al tiempo que fue pasando y fue pasando los años, era tan normal que se hacían cosas y se trabajaban de manera inexplicable. Yo en las tinieblas, se trabajaban de manera inexplicable con un ejército grande para hacer daño no solamente a ciudades, ni países, ni departamentos, sino naciones y continentes, para hacer daño y hacer destrucciones a nivel mundial, hacer destrucciones de bombas, de destrucciones por terremotos, por tsunami, por maremotos, por vientos, para traer lluvia, para traer destrucción, tanto por la tierra y tanto por el espacio. A medida que comencé a hacer todo eso, ya era tan normal
Era tan constante que mi familia no se daba cuenta de la diferencia cuando estaba en la tierra y cuando estaba en el espacio. Para ellos era tan normal cómo me comportaba, cómo trataba y cómo hacía las cosas. A medida que traté de buscar mucha ayuda, pero no pude conseguir ayuda porque los pastores donde llegaba se asustaban y retrocedían. Si comenzaba a ministrarme, sentían miedo y el enemigo se le levantaba y tenía que retroceder de esa iglesia, a ese lugar, y me iba. Y después al tiempo, Dios permitió conocer a la apóstola Oneida, el ministerio, y de ahí vino Dios y comenzó con ella a hablar muchas cosas y a conocer tantas cosas de mí, que comenzó el mismo Espíritu Santo, el mismo Jesucristo a revelarle quién era yo y qué hacía yo y cómo me movía y cómo trabajaba en el espacio y cómo hacía las cosas en el espacio. A nivel de que no era solamente humana, sino era un reptil y era un troll, se manifestaba en reptil, en troll, en una sirena que vivía en una ciudad debajo del mar, una ciudad grande, inmensa, y esa ciudad manipulaba en el Triángulo de las Bermudas y hacía que muchos barcos, muchas embarcaciones se desaparecieran. Después también de eso, era una máquina interna, como un hombre con circuitos por dentro, un androide. Y de ahí manejaba todo para poder transformarme y transfigurarme en muchas especies y mutar de muchas especies, de muchos animales y mutar en muchos lugares y hasta en las galaxias para llegar a donde estaban los reptilianos, donde estaban los troles, donde estaban los galácticos, donde están los alienígenas, para poder llegar a esas galaxias y no ver la diferencia de que era una humana que llegaba a su territorio y podía hablar y llevarles comida, alimento para sustentar su vida, porque en ese lugar no hay vida, no hay alimento, no hay agua, no hay alimento, no hay plantas, y los troles se vivían por plantas, porque por medio de plantas podían subsistir. Entonces ellos aquí vivían en el espacio, pero aquí se metían debajo de la tierra y se metían en las plantas y se metían, hacían subterráneos debajo de la tierra, y eso traía terremotos y maremotos a las naciones y catástrofes grandes a los 5 continentes. Y así también traía maremotos, y con los 4 elementos se trabajaba y hacían daño porque se utilizaba el aire, se utilizaba el fuego, se utilizaba el agua y se utilizaba la tierra. Y con esos elementos aquí en la tierra se hacían daño. Y yo era la que comandaba, la que mandaba y dirigía espiritualmente para que troles, alienígenas, reptilianos, sirenas y todos trabajaban en unidad, pero en cada uno de ellos me transformaba como la espécimen que se necesitaba para ese momento. Le doy la gloria a Dios porque Jesucristo me sacó y me libertó de las garras y de la recámara del diablo y del mismo ejército de Satanás. Me sacó y me libertó, y estoy dando testimonio para que muchos puedan salir y puedan testificar y puedan ver que hay una solución en sus vidas, que Jesucristo puede libertarlo. A medida que fui siendo libre de muchas especies, como de una sirena. La sirena no podía, yo no tenía el tendón de Aquiles, no lo tenía desarrollado, lo tenía pegado a la planta a la parte de atrás del talón. Mi tendón no estaba desarrollado porque yo no podía hacer mucho ejercicio, porque eso no me permitía, y mantenía cansada y mantenía mis piernas adoloridas. Al tiempo que comencé a ser libre de la sirena, yo veía que mi tendón se había desprendido, pero en un momento yo no podía caminar. Sentía que
caminaba era como cuando una persona está aprendiendo a caminar, que el tendón está desarrollándose. Así sentía mis pies. Después que sentí los pies así, después cuando salía y veía que cómo vomitó de una isla que estaba escondida debajo de la tierra, debajo del mar, cómo se levantó esa isla y cómo vomitó. Y yo vi cuando me vomitó espiritualmente del mar y salí desnuda a la tierra, en una isla. Y después Dios mismo, el Espíritu Santo de Jesucristo, cómo me rescataba, cómo me sacaba de ese lugar y me llevaba a mi cuerpo físicamente. Y así fui saliendo también de un reptil. De un reptil, era un reptil gigante que muchos lo ven que son extraterrestres, que son alienígenas, pero no son alienígenas, son reptiles, y ellos gobiernan y manipulan y se establecen sobre la humanidad para venir y gobernar la humanidad, pero con el propósito de que le den las vidas para ellos poder estar aquí en la tierra, convivir con las personas y poder procrear y poder subyugar la tierra, pero con el propósito de que le den alimento y que le den todo para sobrevivir en el espacio y mantenerse aquí en la tierra. Después, cuando vi que salió ese reptil de mi vida, se arrancó, se quebrantó y salió. ¿Por qué podía mutarme en tantos animales? Porque no tenía un corazón humano. Mi corazón humano estaba dormido, estaba como si estuviera dormido, muerto, como si estuviera desconectado. Pero me habían creado un corazón espiritual de Satanás en el lado derecho, y con ese corazón era que se manipulaba, se craneaba y se ejercitaban todos mis órganos para poder sobrevivir y mantenerme viva en la tierra, porque de esa manera ese corazón estaba pegado a la máquina, al hombre que era cibernético, que era un androide, y mi corazón estaba pegado a esa máquina, a ese androide, y con eso venía y desde ahí manejaban y manipulaban mi cuerpo, lo discipulaban y lo ejercitaban para lo que necesitaban hacer, si era un alienígena o cualquier cosa. Tanto era que mi cabello venía y eran como si tuvieran circuito en muchas naciones. Mi cabello está expandido sobre muchas naciones, muchos continentes, muchas ciudades, departamentos. Estaba hasta en el mar, estaba debajo del mar y estaba en las galaxias extendido. Cuando veía mi cabello, yo después cuando comencé a entrar en las liberaciones, me comencé a dar cuenta cómo era mi cabello, porque mi cabello cambiaba de color, se transformaba, se modificaba de colores de un momento a otro. Y además de eso yo lo sentía pesado, largo, como si fuera Rapunzel. El cabello mío era tan largo, pero era que se extendía sobre muchas naciones, muchos reinos. Cuando comenzaron a cortarme el cabello, yo sentía como si espiritualmente Dios estuviera cortando mi cabello, y sentía que esas redes que estaban extendidas sobre las naciones y las galaxias comenzaban a caer, y a medida que comenzaron a caer... Ahora vamos a ver cómo fue enviada para destruir al apóstol Leoneida y su ministerio, el cual Dios usó para liberarla, terminando ella a los pies de Jesucristo, de las tinieblas a la luz. Damos gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Leoneida, para destruirla por medio de comidas, por medio de bebidas, y mandaban pócimas, mandaban conjuros, oraciones, sacrificios de gallinas, de perros, de animales, en las comidas de ella, para eso traerle derrame cerebral, traerle, si fuera derrame, si fuera una contusión o cualquier malestar, o que se desformara, o además de eso, de que se le deformaran sus ojos, o de que ella sintiera malestares y tuviera accidentes graves, y además de tener accidentes, venía y le lanzaba enzimas en su piel para taparle los poros, y eso provocarle alergia, a provocarle cáncer, provocarle enfermedades cutáneas en su piel, y no solamente enfermedades cutáneas, sino también enfermedades en todos sus órganos, en todo su cuerpo, por medio de las pócimas,
por medio de los sacrificios, por medio de los alimentos y por medio de muchas cosas que se le mandaban en las comidas al apóstol Oneida. Pero a medida que se iban haciendo todas esas cosas, Dios mismo le permitía descubrirlas en el nombre de Jesucristo, todo lo que se hacía. Y a medida que se iba descubriendo, ella misma se daba cuenta y no veían resultados, no veían cambios, no veía que pasaba nada en ella y no veía que podían destruirla. Y después comenzaron a utilizar otra manera de operar, que era cerrándole las puertas con los pastores, con los ministros, para que ella no pudiera establecerse ni organizarse en este lugar, y cerrando las puertas para que el ministerio ni el proyecto Operación Josué creciera, ni se expandiera, ni se diera a conocer, porque de esa manera el enemigo, el diablo, había visto que hacía daño. Y no solamente era porque estaba yo aquí, sino que a ella desde hace rato la estaba siguiendo y le estaba haciendo una inteligencia espiritual para ver a dónde estaba, en qué lugar y cómo atacarla. Y me mostraba que la había atacado en muchas maneras, en muchos lugares, y después que la única manera era que me había mandado a mí para destruirla, porque como yo tenía los códigos más principales y podía saber cómo destruir a un pastor, a un ministro, entonces veía que la única manera era, me había mandado para venirle y destruirla a ella. Ese era el propósito. Pero cuando después que comencé a hacer el trabajo que me había ordenado el diablo, después que comencé y fui haciendo el trabajo, a medida que iba haciendo, era como si me fuera seduciendo, y Dios mismo iba como seduciéndome, Jesucristo, y yo veía que en ella no había ni odio, ni reparo, ni que quién era yo, y se iba a asustar. A medida que comenzó a darse cuenta quién era yo, comenzó a hacerme preguntas, que cómo comencé a militar. Cuando ella comenzó a hacerme esas preguntas, yo le comencé a hablar de una manera relajada, cómo militaba en las tinieblas. Pero no solamente era de la manera como le decía las cosas, sino que en el momento pensaba que al decirle todas esas cosas, ella se iba a asustar, iba a tener miedo, iba a atemorizarse y se iba a ir. Y no iba a seguir insistiendo, y ese era el propósito, para que se le cerraran todas las puertas y ella irse a su casa derrotada. Pero cuando se dio cuenta de quién era yo, más se interesó y más comenzó a ver y a buscar y a investigarle y a preguntarle a Dios y a Jesucristo, en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo, a darle las indicaciones cómo podía, y comenzó de una manera con amor, con paciencia, con dedicación, y a medida que iba tratando, él mismo se daba cuenta que no pasaba nada, y veía que por qué ella se dejaba hacer cosas si sabía que le estaban haciendo daño, si sabía que al hacerle masaje, al cogerle el cabello, al cogerle todo eso, era para consagrarla, para ponerle, para destruirla y para hacerle cosas en su cuerpo. Y a medida que iba pasando no se daba cuenta, no se veía nada, y eso comenzó como al mismo diablo a sorprenderle de que no pasaba nada, pero con qué objetivo todavía quería estar aquí y quería estar al lado mío, si sabían que le estaban haciendo más daño, y estaban haciendo daño en su ministerio, en su proyecto, y estaban cortándole todas las comunicaciones, estaban cerrándole todas las puertas para que ella existiera. Y a medida de todo eso fue que comenzó Dios mismo a orar y a operar y a mostrarle de qué manera trabajaba el diablo en mi vida y quién era yo, que era el campo operativo y era el cráneo principal de todo lo que él creaba, digitalizaba y planeaba y establecía sobre la tierra. Esta liberación, amén. Podía mirar cómo después de haber un día bonito, una tarde, empezó de repente a caer una lluvia y se me hizo muy extraño. Justamente estando el sol afuera, pero una lluvia fuerte, y se fue oscureciendo, empezó a formarse como una especie de tormenta en los aires, y se fue oscureciendo y se vino fuerte el aguacero. Entonces, cuando ella va terminando la liberación, inmediatamente todo cesó.
tanto esas nubes que estaban cargadas, el viento se fue todo y el sol ardiente nuevamente, una tarde espectacular. También pude mirar, fui testigo, gracias a Dios, cuando ella estaba siendo libre de un embarazo espiritual que ella tenía, en la cual Dios fue liberando. Pude mirar en el momento en que el apóstol Leoneita le puso la mano en el vientre y empezó a ministrarla, a arrancar proféticamente, a desarraigar desde su vientre todo, desde sus entrañas, a desprender y a declarar palabra. Antes de la liberación de Reptil, fui testigo de que estaba en la casa, en un techo, en un lugar donde no hay pues así ambiente como para mascotas, ¿no? Una iguana me llamó la atención de que desde una casa de tercer piso empezó a bajarse ligeramente por unas escaleras, en la cual al mirar, yo pensé que era un gato, pero al mirar que tenía una cola tan larga y bajaba con tanta facilidad así y ligero, me llamó la atención y me subo en una silla para mirar mejor, porque era una distancia de unos 6-7 metros de distancia o más metros, en la cual miro que en un momento pasó 3 casas ese animal y se hizo en el techo más cercano, en la cual observaba de diferente como buscando algo, una iguana totalmente, volteaba hacia un lado, observaba todo alrededor. Entonces después de ello puedo mirar en que Dios empieza a manifestarse, no estando junto con el apóstol. Dios le da pautas, porque el Espíritu Santo es el que lo guía a uno a toda verdad y justicia, en la cual empezó ella en el proceso de la liberación, y cuando miramos ello, pues la confirmación de esos reptiles, ¿no? Cómo toman cuerpo para formarse, ¿no? En verdad Dios es bueno para siempre, son sus maravillas, sus misericordias. Dios necesita hombres y mujeres valientes para derramar su gloria. Esta joven ha sido libre y ella va a testificar la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. También decirles que en las últimas semanas iniciaron, pues nos sorprendimos, estamos en el mes de diciembre de 2016. Y en las últimas semanas de noviembre y diciembre salieron las noticias, el 11 de diciembre, de que había unos movimientos telúrgicos, unos de repente que son inexplicables. Quiero decirle que la liberación de esta joven hizo unos movimientos a nivel mundial físicamente, y Dios me mostraba que aún iban a salir las noticias en los diferentes medios de comunicación, noticias del mar, noticias de la atmósfera, y realmente fue así. Nosotros nos quedamos anonadados y aterrados, y muchas otras van a salir, y personas que estaban en esas filas militando, también sé que van a buscar a Jesucristo. ¿Quién hizo todo esto? Jehová Dios, nuestro Padre, creador de los cielos y la tierra, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por la guianza del Espíritu Santo. Solamente somos instrumentos en las manos de Jehová. Les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este es un resumen de esta vivencia fuera de lo normal. Ayúdenos a construir el documental. Contáctenos y envíe sus aportes para glorificar a Dios por medio de Jesucristo y darle a conocer a muchas vidas lo que se está entretejiendo en el mundo espiritual para destruir a toda la humanidad. Comuníquese a los siguientes números telefónicos a continuación.